Tremendo, ¿no? La repercusión. Ha sido impactante. En Argentina ocupa los titulares de los principales medios de prensa y también de los noticieros argentinos. Ha sido una cascada de llamadas, de entrevistas el día de hoy, porque primero, para mucha gente es muy novedoso lo que se cuenta, a pesar de que ya habíamos reportado antes este tipo de eventos, ¿no? Con Maradona. Vamos a, precisamente, una de las personas entrevistadas en los medios argentinos ha sido Omar Suárez. Vamos a hacer contacto directamente con él desde Buenos Aires, que es amigo de Diego Armando Maradona. Muchísimas gracias por estar acá. Vamos a, para el público, a presentar una fotografía donde está Omar, algo más joven, yo creo que 20 años atrás, con Maradona y con esta joven cubana que ha ofrecido el testimonio. Tenemos la fotografía, la acabo de ver ahí que estaba en la propia pantalla. Ahí la estamos mostrando, a ver, adelante. Ajá, bueno, esa es la fotografía. Omar es el de la derecha. Sí. Le pido permiso tanto a Mario como a Omar para hacer un recorrido, yo creo, por lo que están diciendo los periódicos, ¿no? Tenemos primero el Clarín, que dice: rompe el silencio, siento vergüenza, rompió el silencio, siento pena de mí misma, confesó. Vamos a ver otro medio, tenemos La Nación, dice: la novia menor de edad de Diego Armando Maradona rompió el silencio, nunca me imaginé que me metería en las drogas. Vemos aquí otro medio, habló por primera vez la novia. Esta es La Jornada, esto es ya esto es España, ¿no? La Jornada es México, ¿no? Por primera vez la novia cubana menor de edad de Maradona, siento vergüenza de haber vivido esto. A ver, Infobae, que bueno, es otro medio importante argentino, no podía decirle que no. Esto es otro medio argentino que es Todo Noticias, que dice cuánto tiempo salió con Maradona. Y así podemos seguir. Cibercuba, y aquí estamos entrando en los medios cubanos digitales. ¿Qué más tenemos? Bueno, nada, podríamos seguir allí viendo. Y uno de los entrevistados decía que era, si me permites, empezar con Omar. Primero, este impacto que ha tenido, ¿qué te parece? Porque ahora hay una segunda parte, me imagino que se seguirá discutiendo, ¿no? Sí, ¿qué tal? Buenas noches, un saludo para todos. El impacto fue tremendo aquí en Argentina, como decían ustedes recién, en todos los medios se hicieron eco de esto que contó Mavis con ustedes, y la verdad que muchos sorprendidos y con mucha repercusión en todos lados. Tú conociste a Mavis y viviste muy de cerca todo lo que pasó. Te vi las entrevistas que diste a la televisión argentina y ya sé que nuestra producción te adelantó la segunda parte que se ha estrenado en el día de hoy. ¿Qué impresión te da el testimonio que ella ofrece sobre las drogas? ¿Es cierto lo que dice? Es muy fuerte, es muy fuerte. Escuchar esto 20 años después es como que te cambia un poco la visión de todo lo que uno tenía en ese momento. Diego, lo dice mismo Mavis, él era muy celoso de sus cosas, y los momentos con ellas eran muy privados. Nosotros teníamos la facilidad de verlos en los momentos felices, cuando estábamos almorzando o cenando, o por ahí íbamos a La Habana Club a la playa, jugábamos al fútbol, por ahí vivíamos otra historia. Y hoy, 20 años después, escuchar estas historias de Mavis, la verdad que a mí me dan muchísima pena, me da muchísima vergüenza, y yo quería pedirle perdón públicamente, por lo menos de mi lado, a Mavis, por no haber sabido ver lo que estaba sucediendo en ese momento. Eran otros momentos, era otro país, uno vivía por ahí de otra manera, y lamentablemente no se dio cuenta de lo que realmente estaba viviendo esta mujer, ¿no es cierto? Que hoy lo puede, gracias a Dios, lo puede contar, lo puede expresar.
para que no vuelva a suceder con alguna otra chica de allí de Cuba o de cualquier parte del mundo. Ella te está viendo ahora, ¿no es así, Pentón? Sí, Omar, y además me acaba de enviar un mensaje a través de WhatsApp. Dice así: le agradezco a Omar porque es el único de los que rodeaban a Diego que pensó en pedir una disculpa, y él realmente siempre fue amable conmigo y con mi familia. ¿Qué le contestas? Sí, le agradezco mucho esta aceptación de disculpas. Tiene una familia hermosa, Mavis. Tuve la oportunidad de conocer a su madre, a su abuela, creo que algunos de sus tíos también. Hemos compartido cenas, hemos compartido días allí en la pradera. Por eso yo te decía que por ahí uno veía las cosas desde otro lado, y hoy hablando en distintos programas uno por ahí no supo expresar todo esto que se vivió en ese momento, pero claro, ella era una niña con todo lo que eso significa, ¿no es cierto? Las ganas de crecer, de progresar, pero también soy consciente, y ella también lo es, de que este régimen cubano impulsa a muchas chicas, empuja a muchas chicas a vivir de esta manera. Pobreza, humillación, hambre, padres desesperados, familias desesperadas y todos queriendo irse. Y eso también uno lo vivió y lo sintió. Y hoy con el tiempo la escucho a ella y la verdad digo, pero la pucha, estuvimos ahí y no pudimos hacer nada. Por eso que hoy son las, por lo menos de mi lado y de todo corazón, son las disculpas de no haber sabido ver, ¿no? Pues estoy seguro que te lo va a agradecer, como ya ha dicho, porque a lo largo de mi carrera yo he visto tanta gente que no siente nunca fuerzas para pedir disculpas o reconocer que fue un mal momento. Pero a mí hay algo que me llama la atención, además del caso con esta joven. Se supone que Maradona iba ahí a curarse. Entonces, el tema de que tuviera acceso a la droga en Cuba es muy complicado. Obtener drogas a esos niveles, ¿de dónde salía esa droga ahí? Si estaba en una de las casas numeradas de Fidel Castro. Mira, droga hay en todas partes del mundo. Es un flagelo que existe, que es real, que por más que en muchos lugares se trate de tapar y de ocultar, existe. Cuba no escapa a todo esto. Y si bien en la pradera Diego estaba cuidado, cuando viajábamos sus amigos, Coppola, el doctor Cae y demás, mismo lo cuenta Mavis que en algunas salidas, cuando se iban a los bailes, a la macumba, creo que iban, no me acuerdo cuál otros más, siempre se te acerca alguien. Y Diego es una de las personas más famosas del mundo, del planeta. ¿Y quién no se va a querer acercar a Maradona? Y eso pasaba también en Cuba. Entonces creo que también es un poquito de ahí. Diego nunca dejó de reconocer su adicción a las drogas, su enfermedad. Pero vos sabés que hoy, con el paso del tiempo, yo creo que si Diego lo hubiese escuchado hoy a Mavis con todo esto que dijo, que a mí me llegó al corazón, yo creo que Diego también hubiese pedido disculpas. Quiero creer que Diego también hubiese pedido disculpas, como así también volvió atrás en sus dichos con sus hijos no reconocidos. Recuerden ustedes que un día escupió al costado como queriendo escupir a su hijo y después lo tuvo en su brazo, lo reconoció. Lo mismo pasó con Hanna. Y creo que hoy Diego también hubiese sentido la misma vergüenza, la misma pena que sentí yo, y creo que también hubiese pedido perdón. Espero que así haya sido, ¿no? Pero bueno, hoy no está, hoy la historia es otra, y lo que yo te decía, hay que escucharla, Mavis, hay que estarle atrás, mimarla. Sin embargo, porque... disculpa la interrupción, Yanina, la hija Sí. de Maradona, no ha reaccionado bien, está diciendo que todo esto es para herir, ¿no? Sí, y además otros amigos de Maradona... Intrusos, dice. No vi la entrevista del programa Intrusos. No tuve el honor, sin embargo, sé que entre esas personas solo hay un fin: lastimar, medir a cualquier precio. Ese es el programa en que tú estuviste, ¿no? Sí. Mira, yo me hago responsable de mis palabras, por eso te decía, yo sentí la necesidad
de hablar y de pedir disculpas. No porque yo haya cometido ningún ilícito ni nada por el estilo, pero sí de por ahí no haberme dado cuenta en su momento, 21 años atrás, otra vida. ¿No tenías otra tú sociedad. una novia cubana también? No. Yo estaba en Cuba 15 días, me volvía a Luis Diego y eran los días que nos dedicábamos a estar con el amigo, iba mucho a jugar al golf. Era la época ¿Consumiste que él drogas había... con Maradona tú? Yo nunca en mi vida me drogué, gracias a Dios, y eso la familia me lo respetó siempre. Estaba en muchos medios de aquí, que Maradona siempre se jactaba de eso, decir que yo era uno de los pocos amigos que no consumía, y por eso yo tenía en Cuba, cuando llegaba a la pradera, lo puede decir Mavis a esto, que no miento, Diego, al único que le daba la llave del auto era a mí, el único que tenía acceso a la segunda casa con su habitación era yo. Siempre me pagué mis viajes, nunca le pedí ni le saqué plata a Diego. Lo mío era admiración al ídolo, el cholulismo de un pibe joven, soltero, que viajaba a Cuba a ver a su amigo. Sabía de su enfermedad, pero no me hacía eco de todo eso. Omar, mira, otros amigos de Diego, lejos de esta actitud de disculpa, de pedir disculpas, etcétera, están diciendo que Mavis era mayor de edad, pues, que nada de esto ocurrió como ella lo está contando. Vamos a hacer algo, vamos a discutir esto cuando regresemos de la pausa, porque es verdad que ha habido una gran discusión en la radio, la televisión, en la prensa argentina, y también quiero volver con el programa en el que tú estuviste, porque de alguna manera o con otros programas presenta la importancia que tiene esta entrevista y por qué ha tenido esa repercusión. Así que volvemos enseguida. Hablábamos de la repercusión internacional de esta noticia generada aquí en los servicios informativos de América Noticias. Estamos hablando con Omar Suárez desde Buenos Aires, amigo de Diego Armando Maradona, que estaba allí en La Habana, con Mario Pentón, que es el periodista que ha sacado a la luz todo esto. Pero quiero poner la televisión argentina explicando la importancia del testimonio justo en el programa en el que luego estuvo Omar, que es el que tenemos a continuación. Sí. Veamos. Inclusive tiene una segunda parte que va a salir esta noche. Esto es el canal 41 de Miami, América TV, Miami, que tiene una segunda parte donde ya se van a adentrar, tenemos entendido, en la cuestión de la droga, ¿no? Que sabemos, Maradona fue a desintoxicarse y no lo había conseguido, particularmente en Cuba, ¿no? Sí. Entonces allí, bueno, hay una historia de excesos y de cómo ella también fue testigo, parte, bueno, su vivencia, que nunca se conoció. No. Este testimonio tiene especial valor en tanto y en cuanto es alguien que se ha nombrado mucho y que nunca habíamos escuchado su testimonio en 20 años. Está interesante escuchar la valoración de la importancia periodística en boca de otros, ¿no? Y además, él dice, esta es una historia de excesos. Veo que Malvi te sigue escribiendo. Sí, Mavis me ha estado escribiendo, diciéndome, ella, importante decirlo, la invitamos al programa, dijo que no se siente bien por toda la atención mediática que está recibiendo su caso en este momento. No, pero que venga el viernes cuando ya termine. Y que prefería como no venir en este momento, pero sí me escribe, me dice que estaba conectada y luego me da varios detalles interesantes. Por ejemplo, dice que esto fue en el 2000 y que ella nació en 1984, que saquen la cuenta y verán que sí era menor de edad. Otro detalle, dice, yo tenía 2 años más que la hija mayor de Maradona. Y dice Mavis también que a esta hija que escribe, que habla porque no sabe lo que realmente ocurrió y que ella siempre respetó a las hijas de Diego y a su familia, que ella nunca intentó ser un estorbo. A ver, Omar, Sí. porque vi tantas discusiones, creo que te escuché, fue a ti al que te escuché decir que tu hija tiene la misma edad de esta joven cubana. Sí, prácticamente. Mi hija nació en el 88, Soledad. Y con respecto a la edad de Mavis, se creó una confusión. Yo soy muy sincero con todo. Diego llega a Cuba en el año 2000 y nosotros hicimos un primer viaje a fines del 2000, pero después en el 2001 nos invitan, no sé si a un cumpleaños de Mavis o qué fiesta era, pero había
habían invitado a todos los familiares, esto fue en el Club La Habana, se debe recordar, Mavis, y a nosotros nos dijeron que era el cumpleaños número 18 de Mavis. A ver, no está en mí no creer en lo que está contando Mavis, porque le creo totalmente y me solidarizo con ella, obviamente, pero ahí empieza un poco la confusión de algunos allegados a Diego con el tema de la edad. Quizás se mintió en ese momento para utilizar las instalaciones del Club La Habana, no lo sé. Quizás se mintió en ese momento para que la prensa no se entere, puede ser también. Y quedó ese mito de que nosotros fuimos al cumpleaños número 18 de Mavis, que seguramente, por lo que ella cuenta, en ese momento estaría cumpliendo 17. En esa es la confusión que tienen algunos, que teníamos hasta ese momento, pero hoy hay que creer fielmente en la palabra de una mujer que se expone frente a las cámaras para contar esto tan feo que le pasó. Entonces, ¿por qué no creerle? ¿Por qué no confiar? ¿Y por qué no escucharla y tomar experiencia de esto, no? Bueno, Mavis dice que los 18 fueron en La Macumba, en esta discoteca, y que el cumpleaños fue el 17, ese cumpleaños al que te refieres en el año 2000, Sí. 2001. Que los 18 fueron en La Macumba, que fue otra gran fiesta que preparó Diego, donde pues invitó a toda su familia y demás. No, pero es importante el testimonio de Omar, que estaba allí. O sea, porque hay tanta gente que inventa tantos cuentos. Sí, claro. O sea, que esto... Omar la conoció, sabe de la relación, tiene una legitimidad que te agradecemos y la sinceridad también de tu testimonio. Una pregunta, ¿conociste tú también a Fidel Castro? Fidel Castro, sí, lo conocí. Un día yo estaba en la pradera, en la casa número 1, estaba mirando el único canal que teníamos, que era Teis Sport, de aquí de Argentina, estaba mirando un poco de fútbol, y Maradona estaba en su habitación arriba, y en eso veo que llegan autos y autos y autos, y baja un señor enorme, grandote, como se veía el comandante, y golpeó la puerta que venía a buscar a Maradona. Pero no, y ahí no estaba Mavis, ¿no? Ese día. No, ahí no estaba Mavis. Él venía a hablar con Diego porque se aproximaba el cumpleaños de Diego, y que fue el último cumpleaños de Diego. O sea, que Fidel era una persona muy cercana, como sabemos, a Diego Armando Maradona. Y te digo todo esto porque también vi que en la televisión argentina había una discusión sobre si esto en realidad era una manera de hacer política anticastrista, etcétera. Pero la verdad es que el que hacía mucha política castrista era Maradona. Y de hecho por ahí tenemos una declaración donde él dice que Cuba antes era como un prostíbulo de los americanos, donde los americanos iban, se acostaban con las jóvenes cubanas y después se largaban. Lo que lo coloca a él en un nivel de inmoralidad, a mi modo de ver, para responderle a los del programa este que se llama algo así como discusión en el bar, polémica en el bar, que te dijeron gusano y todo, yo creo, ¿no? Vamos a ver primero el programa, Polémica en el Bar, donde Pentón está invitado y donde ahí lo acusan de que en realidad todo esto es un cuento para hablar mal de la gloriosa revolución. No lo dijeron así, pero lo sintieron así algunos de ellos. Veamos. ¿Te das cuenta cómo volvés sobre la idea de la dictadura cubana? Este no es un programa donde vayamos a discutir sobre una cuestión política, pero me da la impresión que detrás del trabajo tuyo hay una intencionalidad política, claramente. Que no tendría ¿Y está mal? ¿Y está mal? En absoluto. No, pero hay que transparentarlo. En absoluto. Está que lo diga. Decime de dónde me hablas. Decime de dónde me hablas. ¿Quién es el que habla de la intencionalidad política? Es que no lo veo. Mi nombre. Mauro. Mi nombre es Mauro. Mauro. ¿Y hay algún problema con que haya una intencionalidad política cuando un dictador protegió a Maradona mientras hacía estas cosas con menores de edad cubana? Claro. Ninguno. Ese es el tema. Muy bien, tremendo, ¿no? Te tuviste que defender ahí. Además, porque la televisión argentina tiene todo un estilo desenfadado, donde... sí. A gritos. A gritos, ¿no? Lo que te quiero aclarar, más allá de las versiones de Federico, que yo lo estaba escuchando, el programa Polémica en el Bar, de eso también se trata, ¿no? Uno va para un lado, el otro va para el otro, el otro va para el otro, pero ahí tenés a su conductor, Mariano Yudica, que es una persona intachable y que tampoco está de acuerdo con esto de que existan menores que estén con gente más grande y demás. Pero bueno, es un poco la temática del programa también, que uno pelea, uno defiende. Sí, me doy cuenta del estilo. Sí. Pero vamos a ver la declaración de Diego Armando Maradona sobre
los americanos y las jóvenes cubanas? Los americanos tomaban La Habana de fin de semana con un prostíbulo y después terminaban domingo a la noche se iban a Nueva York. La quinta de Estados Unidos. El delito, hacer de Cuba un garito, y en eso llegó Fidel. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. A ver, así que los americanos hacían de Cuba un garito y en eso llegó Fidel y ¿qué? ¿Lo convirtió en otro garito? ¿O no? Bueno, no nos olvidemos que Diego era muy fiel al régimen, a profesar todo esto que decía la palabra de Fidel y demás, y por eso también a veces los beneficios de Diego, de estar allá, de poder vivir casi 4 años, no pagar nunca nada, era como un nene mimado de Fidel y entonces salía a defenderlo y no nos olvidemos que siempre fue la pelea de Diego con Estados Unidos y más después del Mundial, donde se lo sacó de la cancha de una manera totalmente arbitraria y él lo sintió como una guerra y por eso cada vez que podía le daba con un palito a los Estados Unidos y utilizar a Fidel en eso era su mejor arma, ¿no es cierto? Me disculpa, Omar, me parece una justificación bien armada, bien estructurada, pero no es más que una justificación como eso, también todo es un cuento chino, porque todo eso es una cosa que se ha fabricado después del garito, de la propaganda, es como lo vemos, ¿no? Y luego la cosa... Acá sí hay un culpable absoluto de todo esto, aparte de todo lo que pasó, es el régimen cubano, yo hoy lo dije, pobreza, humillación, no hay empleo. Yo te digo, hablé con muchísimos cubanos ahí en La Habana que cobraban, ellos me decían, cobramos $1, $3 y esperamos que nos den una bolsa con frijoles y con arroz. Es muy triste todo eso. Y después vos lo veías a Fidel Castro que vivía en una mansión con bodega propia y demás. No, y es muy triste también que los extranjeros se aprovechen de esto justamente para ir allí a hacer turismo sexual. No, porque yo creo que lo escuché hablar de que estábamos en la casa número 1, estas casas que, o sea, antes los ricos aspiraban a tener 1 o 2 grandes mansiones, a ningún millonario ni en sus estados de locura mayores se les ocurrió no solo tener 1 o 2 casas, sino hacerse dueño del barrio entero, numerar las casas para sus invitados, ¿no? Porque Maradona estaba aquí en la casa número 1. Sí, no me acuerdo si era la 1 o la 2, pero eran 2 propiedades de 2 pisos. En la planta baja estaba cocina, comedor, un living, y en la planta alta una tenía 3 habitaciones, la otra creo que tenía 4 también, y en esas habitaciones de la casa donde no vivía, Diego vivía solo. Claro, en la casa al lado a veces estaba Coppola. Con el dinero, Coppola, dicen allá en Argentina que estamos haciendo política. Pues sí. Estamos haciendo política y le agradecemos a Omar de verdad su testimonio. Y como ya viste, también ella te lo agradeció, las disculpas me parecen muy transparentes, muy sinceras. Y eso es bueno, eso ayuda al debate. Te agradezco, por supuesto, a ti y a los que han hecho posible este testimonio, a ella que se ha enfrentado a las cámaras. Le reitero que cuando termine la serie el viernes estaría bueno que estuviese aquí con nosotros en directo y nada, vamos a seguir.